Les voy a hablar ahora de lo que Dios ha puesto en mí, en el Salmo 73. Vamos a leer. El título del mensaje son los enemigos de nuestra fe. Hay tres enemigos que atentan contra nuestra fe. Si lo quieren anotar, igualmente no son difíciles de recordar. El primer enemigo es nuestra carne, el segundo enemigo es el mundo y el tercer enemigo es Satanás. Son los tres enemigos desde el momento que nos hemos convertido al Señor y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy nosotros somos enemigos de Satanás y enemigos del mundo y también nuestra carne. Esta historia de acá que en el Salmo 73 habla de una situación que nos pasa a muchos de nosotros, a los cristianos. No lo voy a leer todo, pero sí lo voy a tratar de simplificar en esta mañana y tomar algunas partes de los versículos donde nos muestran lo que le ha sucedido a este varón de Dios que se llama Asaf. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, y en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Aquí en el primer versículo, Asaf dice algo que para mí casi es obvio en este marco como hijo de Dios, diciendo ciertamente Dios es bueno. Sí, es verdad, Dios es bueno. Dice: para con los limpios, dice, de corazón. En cuanto a mí, en este segundo versículo muestra ahí a Asaf lo que le estaba sucediendo en su corazón. Dice: casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. Es como que había empezado a descaer en su fe. A muchos cristianos les pasa, empiezan a deslizarse. Él dice: casi por poco me deslicé, me desvié, me caí. Ahora, la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué le pasó a Asaf? ¿Por qué? Y la respuesta está en el verso 3, dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y aquí vemos la situación del cristiano que lucha con su carne y con el mundo. Muchas veces cuando bajamos en nuestra vida espiritual, aflora la carne y aparece también el mundo. Y en la oración de Jesús dice también el Señor, orando al Padre, diciendo: no te pido, Padre, que lo quites del mundo, sino que los guardes del mundo, de las corrientes de este mundo. Entonces es un enemigo terrible que muchos cristianos no le cierran la puerta a las cosas de este mundo. Y esto le puede pasar a cualquier cristiano, a cualquier hijo de Dios. Este varón, gracias al Señor, está diciendo esto: casi me deslicé, casi resbalé, casi me caí. ¿Y por qué? Porque tuve envidia. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Recuerdo una vez, estaba muy mal yo en una crisis económica, trabajando, y decía: ¿qué pasa que no vienen los autos? Estoy en una situación económica mal.
y salgo de ahí, doy la vuelta y veo que el otro taller de la esquina que estaba lleno de trabajo, tenía para tirar para arriba y mi economía podía sacar mis bolsillos, estaban secos, estaba amargado, triste, angustiado, tenía muchas cuentas, tenía que pagar. ¿Qué le digo a mi esposa? Yo deseo trabajar. ¿Dónde está el Señor? Y no es porque sabía que Dios estaba conmigo. No dudé, Él es mi Dios, no, pero estaba ahí y empecé a mirar al mundo, a mirar por qué le va tan bien y a mí, ¿qué pasa que no me va tan bien? Y empecé que lo que le pasa a este varón, Asá, tuvo envidia de aquellos que le va bien, de los que le va bien. Y entonces ahí, recuerdo hace muchos años, tenía un autito, un Cianditela, estaba lindo, pero era un autito viejo. Y ahí iba yo con mi Cianditela, porque nunca he negado al Señor y aún en los momentos difíciles, también, aunque me costaba poner el combustible, la nafta, había un encuentro de obreros en Ramos Mejía ahí, y claro, si uno da cero el tanque nafta, es mejor quedarte en casa que ir al encuentro. Pero yo lo entendí porque mis hermanos me enseñaron el señorío de Cristo, que Cristo está primero, que realmente el reino de Dios está primero, que tengo que poner primero al Señor y que así todas estas cosas fueron fundamentos en mi vida que me ayudaron a poner primero el reino de Dios. Y así que salí con mi Cianditela, con las situaciones que tenía de crisis económica y aún mirando cómo otros prosperaban. Y llegué ahí a ese encuentro de obreros que estaba lleno y aparece un hermano, un pastor, que no iba a predicar. Él no era el predicador de esa noche. Pero dice: hermano, estuve orando esta mañana y el Señor puso una palabra en mi boca y quiero compartirla con ustedes. Dice, y es el Salmo, creo que 37, no me quiero equivocar, o 34. Y habla, dice: no tengas envidia de los malos. Me dice: desecha la ira, desecha el enojo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Dios es bueno. A Dios no se le escapa nada. Él es el que trata con nuestra vida. Él permite. Este varón está diciendo: por poco me deslicé. Aquí vemos que él estuvo mirando al mundo. Estuvo dándole lugar a su carne, y esto es una realidad, hermano. Al leer Romanos 7, vos te das cuenta que no es Romanos 7 para el mundo. Porque cuando Romanos 7 dice: yo me deleito en las cosas de Dios, en el hombre interior. Yo puedo decirlo como hombre del mundo, un hombre pecador, que nunca me deleité en las cosas de Dios, en el mundo. Romanos 7. Y vemos la lucha que hay de la carne y del espíritu. No es palabra para el mundo, es palabra para la iglesia, palabra para los hijos de Dios, que luchan por realmente poder librarse de este cuerpo de muerte. Y esa lucha está continuamente, va a estar. Y he ahí que este varón estaba ahí luchando. Casi se deslizó
Y no queda ahí la cosa. Veamos en el verso 13, dice así. ¿Cómo puede llegar a cambiar un varón, no? Un hijo de Dios? Y acá uno lo comprende. Dice en el verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Yo he visto a otros hermanos, recuerdo un matrimonio, que se bautizaron con nosotros, o antes creo, y estaban caminando y hasta hablaban y predicaban y salían a los hospitales, hablaban del Señor, pero se apartaron, se separaron y fueron a un rito Umbanda después. Yo no puedo creer, Señor, no puedo creer que llegue hasta el punto eso. Pero aquí me dice, fíjense lo que dice Asaf, como diciendo, negando. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, como diciendo, ¿para qué me bauticé? Está de alguna manera tomando la sangre preciosa de Cristo. Ha vuelto su fe atrás. Ha errado y ha errado mal. Erró. Y esto es para pensar y ver lo que le sucede a muchos que no toman a nuestra carne como un enemigo y al mundo como un enemigo. Terrible. El enemigo no te perdona. El enemigo va a entrar. Y hoy la iglesia, el mundo está entrando. Y no lo toma como un enemigo. El mundo, las corrientes son enemigos. Nuestra carne. Y dice, llegan al punto de negar su fe. ¿Pero cómo? No lo van a decir abiertamente, pero en su manera de vivir. Ya no es el mismo. Pero tiene un final bueno. Él después, en el verso 17, dice esto. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y esto nos habla del volver a Dios, de entrar en su presencia, de buscar en su palabra, de acercarme a Él. El santuario de Dios, el lugar íntimo. Búscalo a Él. Él te va a liberar de esta situación que está en tu vida. ¿Amén? Y cuando Él entiende todo esto, este versículo que me gusta y cuando oramos al Señor también, me encanta. En el verso 25 hay una hermosa declaración que Él hace, donde dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. ¿Quién es mi Dios? No deseo nada de este mundo. El mundo a mí no me da felicidad. Yo he venido del mundo y no hay nada. Hay muerte, tristeza, caos, destrucción. Pero Él me dio vida. Hoy está mi Dios. Y de esta tierra no quiero nada de este mundo. Lo que sí quiero es de Él. De Él sí, Él me llena todo. Él llena mi vaso, mi copa. Él me da la alegría. Y termina el Salmo en el verso 28. Y acá vuelve a decir lo mismo, pero al principio,
pero a mí casi me deslicé, casi me caí, casi tropecé, casi me fui al mundo. Pero dice, pero en cuanto a mí, que puede pasarte a vos, a mí y a muchos, pero él lo dice por él, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Tiene un final hermoso. El Salmo 73, precioso, tiene un principio que le pasa a muchos, pero se desvían y hay que retomar. Ahora, a todos les pasa. En esta vida de cristiano puede pasarte, pero puede sucederte. Y hay cosas que yo agradezco tanto al Señor por la parábola del hijo pródigo, que está en la Escritura, que ahí nos hace ver realmente que este hijo, que aunque que disfrutaba de esa hermosa familia, de esa cristiandad hermosa, un día decidió irse y alejarse y malgastar todo. Y cuando ya estaba tan en la pobreza, ahí es donde se recuerda lo hermoso y precioso es. Y a veces uno desea que las cosas no le sucedan a nuestros hijos, pero es necesario que coman la comida de los chanchos, para que ellos tengan su experiencia. Porque el arrepentimiento es un cambio de actitud, pero ese cambio de actitud no es una cosa religiosa, sino es una actitud, es una experiencia también, donde nosotros tomamos una decisión, donde estamos seguros y que va a haber un cambio en mi vida, y que ese cambio que voy a hacer va a ser un pacto con Dios y que nunca más me voy a separar, porque sé que para allá es el caos. Cuando mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar. He decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Puedo seguir un poquito más? Porque el tercer enemigo es el más terrible, y es Satanás. Y la iglesia, como hoy hablaba Juan en San Marcos era, ¿no? San Marcos. Cuando comienza Jesús su ministerio, comienza echando fuera demonios. Uno puede ver en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que no hay ningún registro en ninguna parte de la Escritura que se echaban fuera demonios. No hay. Es solamente desde el Nuevo en adelante. ¿Y por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, el reino de Dios, cuando se acerca y está presente, hay realmente manifestaciones que hay libertad, hay que echar fuera demonios. Dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen, que en mi nombre echarán fuera demonios. Mi primera experiencia en esto, también tenía un cliente donde yo le arreglaba, tenía el camioncito, y me dice, me cuenta, porque nos hicimos amigos, ya yo convertido al Señor,
me dice, en eso que uno empieza a tener confianza, me dice que su esposa estaba enferma. Y bueno, yo ahí, él sabía que yo era cristiano, y le digo, mirá, Carlito, ¿querés que ore por tu esposa? Le digo, yo creo, Dios puede sanarla. ¿Querés que ore por tu esposa? Bueno, sí, me dice, bueno, digo, mirá, esta tarde, si querés yo voy a tu casa y voy con mi esposa y vamos a orar. Entonces, bueno, me dice. Y quedamos para las 8 de la noche. Yo seguí trabajando, él fue a la casa, le dijo a la esposa para que iba a venir Oscar, el mecánico, para que ore por vos, por esta situación que tenés de enfermedad. Y bueno, yo no le podía decir que no, es mi amigo, él quiso venir, y bueno, y yo le dije que sí, ¿qué te parece? Bueno, fue un caos, desde el momento que le dijo él, toda la mañana, toda la tarde, diciéndole, andá, decirle al mecánico que no venga. Y ahí empezó la pelea. No, que no venga. Pero yo no le puedo decir, es mi amigo. ¿Qué le voy a decir? Que no venga. Si yo ya le dije que... Pues sí. Y bueno, nosotros nos preparamos con Claudia. Llegamos ahí a la casa de él, golpeamos, abrió, nos recibió, ella estaba sentada en una parte de la punta de la mesa, y bueno, yo en principio charlamos un poquito y le digo, mirá, Carlito me comentó de la situación de enfermedad, así que nosotros creemos en el poder del Señor, que puede sanarte, así que vinimos para orar. Y bueno, ella me miraba con una cara y entonces no me decía nada tampoco. Pero bueno, vamos a orar. Y yo desde la otra parte de la punta, Claudia estaba sentada al lado mío, el muchacho estaba ahí parado, el marido, y yo digo solamente esto. Invoco, Señor, tu nombre. La mujer salió disparada hacia afuera a los gritos, y salió afuera y entró a devolver, a vomitar, y no paraba. Y él viene, Carlito, y me mira y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada. Y esa fue una de mis primeras experiencias. Vuelve la mujer, se sienta y los ojos todos rojos de ella. Me miraba con una cara y yo me acerco a ella y ahí entiendo, porque yo empecé a aprender algo acerca de que el Espíritu del Señor nos habla a nuestro interior. Y el Señor me dice en mi interior, adulterio. Yo digo, acá no es ni para orar, no es ni para hablar, porque si yo digo el marido ni lo sabe. El marido ni sabe lo que está haciendo esta mujer. Y el Señor me dice adulterio. Entonces ahí le pregunto lo primero, ¿quiere entregar su vida a Jesucristo? Y ella me dice no. Yo no sé si me respondía a Satanás o ella, pero no. Y no oré, lo dejé ahí. Y esa fue mi primera experiencia Bueno, a la semana había una campaña cerca de Carlos Anacondia, me contaron, la llevaron a la campaña, entre 10 no la podían sostener. Eran terribles. Se liberó esta mujer. Y bueno, y ahí comenzó. Lo cuento esto porque es tremendo el trabajo de lo que hace Satanás. El ministerio de Jesús, Él vino para sanar, libertar a los cautivos, a sanar toda dolencia, toda enfermedad y a predicar el evangelio del reino de Dios. Y esto Él
ahí se ve en San Marcos y muchos de los evangelios cuando él echaba fuera a los demonios. Los dos objetivos, para mí es medio largo todo esto, pero voy a dar una pequeña introducción, nada más. Los dos objetivos de Satanás, una es impedir que las personas conozcan a Cristo. Que una persona pueda conocer a Cristo. Hay un impedimento terrible donde ahí, por eso Carlos Anacondia entendía que el grupo de oración era tan importante como la prédica del Evangelio. El grupo de oraciones es ahí donde tiene que estar porque estamos batallando contra las fuerzas de maldad, contra Satanás, y tiene que haber un grupo de oración poderosa, como hemos cantado, no es con ejército, no es con espada, sino es con su Santo Espíritu. Amén. Yo trabajé también en la campaña, trabajé ahí en la parte de liberación y también me metí también en la reunión de oración y es tremendo, hay una presencia tremenda cuando vos entrás a la carpa ahí, donde todos están orando ahí fervientemente, hay una presencia poderosa del Señor, porque hay una batalla, amén, en los cielos. Fíjense que Daniel, dice la Escritura, dice el Señor, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte, amén, delante del Señor, ahí fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y esa visión que tuvo, que es muy parecida a la que tiene Juan en la isla de Pasmo, mostrando al Señor, es casi parecida, es el Señor que se le aparece, pero él dice ahí, el príncipe de Persia se ha opuesto y no me ha permitido, pero Miguel, el arcángel, me ha acompañado, que ahí también nos muestra por la Escritura realmente que hay ángeles del Señor, como también habla en Apocalipsis, hay todo un trabajo que nosotros no vemos, pero cada iglesia, amén, tiene un ángel del Señor, un mensajero de Dios que trabaja por la iglesia, amén, y los defiende, como dice también el Señor. Ahí también vemos que hay oposición. El príncipe de Persia no quería que llegara para revelarle, y él dice que en ese encuentro que tuvo con el Señor, cayó como muerto y empezó a temblar. Y yo me acordé que pasó como a mí, empezó a temblar todo, ahí cayó y perdió la fuerza. Y ahí donde el Señor lo pone sobre sus pies y le dice algo, donde yo lo veo, que nuestro Dios es tan tierno, tan amoroso. Él es todo amor, mi Dios. Le dice Daniel, muy amado, muy amado. Dios es amoroso. Yo, al ver la Escritura, uno ve a Jesús y a Juan ahí abrazado con Jesús, estando ahí, abrazado a Él, tiempo, contacto físico, que nos hace falta tanto, contacto físico. Un beso santo, un abrazo santo, el estar juntos. Ahí Juan abrazado. Y ahí me hace ver a un Jesús tierno, me hace ver a un Jesús cariñoso, me hace ver a un Jesús amado, me hace ver a un Jesús compasivo, a un Jesús misericordioso, a un hermano mayor. Y él dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, si yo veo a Jesús cariñoso, amoroso, amable, tierno, bondadoso, bueno, así es mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso papá.
Y Pablo cuando dice ese Abba, papito, la expresión de un hijo, cuando yo tengo a mi nietito que le dice, pa, porque hoy es pa, y tengo a mi hijo grande también, que ya tiene 30 y pico de años, pa, pa, es una expresión de amor, pa. Él es todo amor. En cambio, Satanás es la maldad, el odio, el rencor, la falta de perdón, el atar, el esclavizar, el dolor, el sufrimiento. ¿Quién fue la primera persona que pecó? A ver. No. Satanás. La primera persona que pecó. Y él engendró eso en el ser humano. ¿Y cuál fue el primer pecado de Satanás? El orgullo. Quiso ser como el Altísimo. Él tiene una sed de ser Dios, que le adore, que sacrifiquen para Él. Pero Él no da nada. Él fue el que la tercer parte de los ángeles, con sus maquinaciones, él es muy astuto. Trabaja también en la iglesia. Si lo hizo en los cielos, dice, de sus muchas contrataciones que hizo. El chisme, la murmuración, el mismo espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón también está en la iglesia. Es el espíritu del anticristo. Es Satanás mismo. El Leviatán que habla Job. El rey de los soberbios, que engendra en el mundo a todos los que están en desobediencia. Pero eso también quiere trabajar en la iglesia. El Señor nos llama y nos dice en Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. Habla de un espíritu de humildad, no de rebelión, sino de sumisión. No creyéndonos más que el otro, sino Satanás trabaja en tratar de dividir, de destruir. Este es el segundo objetivo, porque cuando él se le escapó un alma, ya está bautizado, ya entregó su vida al Señor, ya está en el reino de Dios, ya comenzó, ya lo perdió. Pero ahora el segundo objetivo, que son dos órdenes que él da a su ejército, porque hoy sabemos por boca de Jesús, hablando, dice, Satanás no puede ir contra Satanás, porque ahí Jesús habla de su reino. Entonces ahí podemos ver que hay dos reinos en este mundo, el reino de Satanás y el reino de Dios. ¿Amén? En el reino de Dios es obediencia y en el reino de Satanás es desobediencia, es rebeldía. ¿Amén? Es rebeldía. Él enseña la rebeldía, pero a sus súbditos no le enseña eso. En el ejército, yo estuve en el ejército, en el servicio militar, y lo que se aprende ahí es obediencia. Y dentro del ejército de Satanás, porque cuando fueron formados eran ángeles,
Y ahí, en el ejército de Satanás, hay arcángeles, querubines, serafines, y también Pablo también trae luz, también donde hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos están mostrando que hay autoridades, como también Daniel nos muestra también por la escritura, el príncipe de Persia. Aún aquí también en cada nación, localidad, en Wilde, hay una hueste de maldad, un príncipe. Entonces nos muestra el Señor que tenemos que trabajar a través de la oración con las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas en Dios, para derribar todo argumento, toda altivez que se levanta. El reino de Dios no conoce derrota. El reino de Dios avanza, no retrocede. Porque las puertas del infierno, dice, no van a prevalecer contra su iglesia. El reino de Dios solamente sabe es avanzar. Avanza. Y el Espíritu del Señor está con nosotros. Como hijos de Dios, Dios quiere hombres obedientes. Pero tienen que entender bien que nuestra lucha es contra el mundo, contra nuestra carne, y un enemigo terrible es Satanás. ¿Amén? Que está en la iglesia, está afuera. Y ahora la otra parte que yo tendría que entrar, que no voy a entrar, son las actividades. Sí. La otra parte que la voy a dejar son las actividades demoníacas donde trabaja Satanás. Actividades. Que eso ya no entraría porque ya no. Hay mucho. Sí, puedo decir en otro momento lo podemos hablar. Que ya ahí es donde. Y ahí es donde vamos a ministrar. No sé. Amén. Oramos. Aleluya.